tema hoy, vamos a conversar sobre este tema, pero vamos a orar. Padre, te damos gracias Amén, por Señor, estar con Dios nosotros y la Todopoderoso. presencia de tu Espíritu Santo que nos guía. Siempre nos ilumina, Señor, en todo lo que hacemos. Oramos para que tu gracia nos pueda y tu sabiduría nos guíe, Señor, y podamos Amén, Señor, aprender Dios y poner en Todopoderoso. práctica lo que estamos estudiando. A ti te Aleluya. damos toda la gloria y toda la honra para siempre, Señor. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, este tema es bastante álgido, pero vamos a tratar de conversarlo. Y es un tema en el cual va a ser muy difícil ponernos de acuerdo y esa no es la intención de la clase, que nos pongamos de acuerdo. Pero sí quiero ser muy honesto con ustedes de que puedan estudiar estos temas, que este y el que viene, creo, con una mente muy abierta, pero también entender que es una escuela de interpretación, una postura. Yo admiro al doctor Sproul, pero hay algunos puntos de su teología pues, que no es mi teología, obviamente. Pero también la universidad, por ser universidad, no nos presenta una sola escuela de teología, sino que nos deja la libertad para que ustedes puedan estudiarla, conocerla. Algo interesante que pasa en mi caso, no sé si a ustedes les pasa cuando uno lee algo y ve que no es lo que usted cree, pues uno sencillamente dice, bueno, esto no es lo que yo creo, pero lo voy Así a es. dominar y por lo menos no voy a pasar como ignorante de este pensamiento, de esta forma de ver. Pero vamos a comenzar con mirar primero lo que tiene que ver con eh, ¿cómo se llama? Déjenme compartir pantalla para mostrarles. Espero que podamos tenerlo aquí. Lo que es la cosmovisión. Y esta parte es interesante porque es la manera de cómo nosotros podemos eh, aprender a ver las cosas desde una perspectiva mucho más amplia. Cuando nosotros entendemos bien lo que es la forma, cómo otras personas plantean lo que creen y lo abordamos desde una perspectiva sabia, podemos lograr mejores resultados. Entonces, la cosmovisión es la perspectiva general desde la cual se puede ver o interpretar el mundo. Y la cosmovisión se basan en la presuposición. Pastor Felipe, ¿puede ayudarme a leer, por favor? La cosmovisión, ¿qué es una cosmovisión? La cosmovisión es la perspectiva general desde la cual se ve e interpreta el mundo. Las Ujú. cosmovisiones se basan en la presuposición. Aunque las presuposiciones son creencias profundamente arraigadas, muchas veces no pueden ser probadas, simplemente se asumen. Muy bien. Entonces, la manera como nosotros vemos el mundo lo definimos como la cosmovisión, Visión. la visión del cosmos, que es la visión del mundo. Y como pastores o líderes, esto nos ayuda a nosotros a manejar respetuosamente lo que otras personas creen. Y en lugar de atacar lo que otras personas creen, podemos trabajar más con la raíz que con los síntomas. Entonces, de eso vamos a mirar un poquito más. Ahora, Patti, ¿puedes leer lo que está allí en la pantalla? Abordando una como visión opuesta. ¿Lo ves, Patti? Y que usted me dice, ya, Ujú. abordando una cosmovisión opuesta. Actitud del cristiano. A. Evitar insultos, estereotipos, hombre de paja. B. No caracterizar la postura opuesta. Errores comunes. A. Los ateos son ilógicos. Los ateos son despiadados. Estas afirmaciones son injustas y no ayudan al diálogo. Comprensión correcta. Las ideas seculares son lógicas dentro de sus presuposiciones. Ejemplo, evolución, aborto, eugenesia.
Debemos entender antes de criticar. Enfoque correcto. No atacar solo las conclusiones, ir a la raíz, que son las presuposiciones o la cosmovisión. Bueno, nosotros en el grupo ya han cursado la materia de apologética, creo que la van a ver o la vieron o la van a ver, me imagino que sí, quizás no, pero es importante cuando nosotros en lugar de atacar de atacar de manera despiadada lo que otra persona cree, y esto no solamente pasa a nivel de sectas o a nivel también pasa a nivel de iglesia. Sí, Usted va a conversar con una persona algo que no le ayuda mucho para resolver conflictos de liderazgo familiares, es ir uno ya como con una predisposición a lo que la otra persona cree o piensa, en lugar de escuchar atentamente primero lo que la otra persona está pensando o creyendo. Entonces, cuando nosotros de una vez tildamos, en este caso, en el caso nuestro como cristianos, a los ateos como ilógicos, y sencillamente miramos como sus afirmaciones como injustas o la cuestionamos, pues eso no nos ayuda a un diálogo honesto y franco. Eso pasa también con los grupos, con las sectas. Si usted se sienta a hablar con alguien que piensa distinto, sea un testigo de Jehová, un adventista, un mormón o otra persona y comienza a atacar lo que ellos creen, pues inmediatamente la otra parte se pone a la defensiva y no van a llegar a ninguna parte. Escuchar atentamente lo que la persona cree nos permite a nosotros respetar y desde ese punto de vista nosotros podemos abordar también nuestro aspecto, en este caso teológico. así es. Entonces es mejor siempre ir a la raíz y no atacar las conclusiones. Esto es válido para todo. Muy importante. A nivel de liderazgo esto es interesantísimo. A nivel pastoral también. El otro aspecto, Germán, no sé si puedes leer lo que está en pantalla. Germán, ¿está por ahí? ¿Puedes leer lo que está en pantalla, Germán? Doctor Parra, yo creo que Germán tiene problemas viendo las diapositivas porque parece que se conectó del teléfono. Yo lo estoy ayudando Oh, por WhatsApp ahorita. no se preocupe, está bien, no hay problema. Eh, no puedo ver si hay alguien más conectado. No me permite ver más. Está Kenia. Kenia, gracias, Rebeca. Kenia, ¿puedes leer lo que está en la pantalla? Voy, doctor. Buenas noches. Bienvenida, Kenia. Abordando una cosmovisión opuesta. Clave del diálogo. Toda creencia tiene una causa. La cosmovisión produce ideas, valores, decisiones. La causa determina el efecto. Error en el debate. Discutir solo resultados. No cambia la raíz. Resultado. Conversiones estancadas. Enfoque bíblico. Hablar con gracia, compasión, sabiduría, el Espíritu Santo obra en el corazón. Transformación. Cuando cambia la cosmovisión, cambian las presuposiciones y cambian las creencias. Bueno, esta es una forma de abordar nosotros, aún en este tema que vamos a hablar ahorita de la predestinación, de la elección y de cualquier otro tema. Por ejemplo, también pasa en las distintas confesiones teológicas y aún dentro de nuestras propias organizaciones, ya sean, en el caso nuestro, somos de una organización eh, de tipo pentecostal, yo lo considero como en término medio, pero si tenemos una conversación con un bautista, presbiteriano, metodista, anglicano, wesleyano, y si nos centramos en las diferencias que ellos creen o que nosotros creemos, pues termina una relación realmente más bien afectada, Así es. dañada. Y eso no es el objetivo, sino cuando tenemos una cosmovisión clara de cómo esa persona ve, cómo entiende y en lo que cree, entonces nosotros en lugar de tener conversaciones estancadas, podemos hablar con gracia, con compasión, con sabiduría y permitiendo a la otra persona que exprese lo que siente y cree. Creo que como pastores o líderes, y ustedes también, es muy importante esto.
Y esto espero que les sirva para abordar a los que son diferentes a usted en todos los puntos. Estamos hablando en un contexto cristiano, pero también en el no cristiano. Y entender que el Espíritu Santo es el que obra en el corazón de la persona. Pero nosotros no atacar los síntomas, en otras palabras, sino atacar la raíz, si se quiere atacar. Pero más que atacar, acá es escuchar a la otra persona y ver lo que la otra persona está creyendo y lo que la otra persona piensa. Ahora, estamos hablando desde el punto de vista teológico en dos como visiones principales. Por un lado tenemos los teístas, en este caso nosotros estamos dentro de ese grupo. Teo es Dios, en griego, teos, Dios, que creemos en Dios. Ahora, aquí ustedes pueden ver como lo plantean el cristianismo, judaísmo, islam, todos creen en Dios, unos con otro nombre y con otras formas de doctrina, una teología distinta, pero en esencia creen en Dios. Ahora, ¿creen como yo creo? Pues no, porque no somos la réplica de otros. Pero de alguna manera todos ellos tienen como un fin final, Dios, Alá, o sencillamente como los judíos, solamente Dios. Los no teístas, en el caso de mayormente los que niegan a Dios, tenemos dos grupos, el secular y el materialismo, o lo que pudiéramos llamar también los ateos, que niegan completamente la existencia de Dios. Ahora, negar la existencia de Dios, como ellos lo hacen, esa es su como visión, es como ellos ven el mundo, es como ellos interpretan el mundo. Ahora, ¿significa que tengo que discutir con ellos y pelear con ellos para poder que ellos se convenzan? Realmente no. Significa que yo necesito escucharles su lógica, conocer lo que ellos creen y desde esa perspectiva poder tener conversaciones que nos puedan llevar de alguna manera, en el caso nuestro, pues compartir el evangelio, compartir las buenas nuevas para ellos. Ahora, el enfoque de este curso, nosotros vamos a mirar dos como visión, la cristiana y la secular. Ahora, ¿qué sí es importante para nosotros como pastores y líderes? Rebeca, no los veo a todos, pero el pastor Felipe sigue aquí. Sí. Sí, ok, muy bien, es que no lo logro ver en mi pantalla, no sé por qué. El estudio, ya lo vi, el estudio es como visión cristiana y como visión secular. Lo que sí es importante, pastores, es que ustedes tengan muy clara su cosmovisión. O sea, lo que usted cree, tenerlo bien claro, pero también conocer lo que cree la otra persona. Porque siempre recuerden esto, es mucho más fácil criticar que conocer. Y den por sentado casi siempre que cuando un pastor o un líder critica a otro, realmente es porque no lo conoce. Porque si lo conociera, no lo criticara, sino más bien lo valorara. Porque cada quien hace un esfuerzo como de la mejor manera de interpretar la vida. Entonces, es importante esto. Ahora, en la cosmovisión cristiana, vamos a partir de este hecho. Pastor Felipe, si puede leer lo que está en pantalla. Presuposiciones. Dios existe. La Biblia es su revelación. Todo lo demás fluye de estas verdades. Dios es eterno, inmutable y santo, creador de todo. Todo existe para su gloria. Él es rey y autoridad suprema. El hombre es creado por Dios con el propósito de relacionarse con él. Bueno, esta es nuestra teología. Es lo que nosotros creemos como cristianos. Y esa es nuestra cosmovisión. Así es como nosotros vemos el mundo. Cuando hablamos de cosmo, hablamos de mundo y hablamos de la visión, de cómo nosotros vemos el mundo. Dependiendo de cómo creamos nosotros lo que nosotros creemos, así interpretamos lo que nos pasa alrededor. Lo que las personas creen. Por eso es muy importante. Hay tres disciplinas necesarias para un buen estudio profundo de las escrituras. La teología, que es la cosmovisión, la interpretación global, la hermenéutica, cómo interpretamos el texto bíblico, que es muy importante, y la homilética es cómo presentamos esas verdades.
Entonces, de allí nosotros podemos partir de tener algo bien claro, bien definido, y aquí tenemos nosotros para la iglesia, para el cristiano, ya sea bautista, de cualquier confesión, pero en el ámbito cristiano, creemos que Dios existe, nosotros creemos que Dios, que la Biblia es su revelación escrita, y para la iglesia cristiana es la máxima autoridad de fe, conducta, es la revelación escrita, y todo fluye de esas verdades. Pero también nosotros creemos que Dios, como les dije en la clase pasada, tiene atributos que son comunicables y atributos que no son comunicables, o atributos que son absolutos y atributos que son relativos, atributos que puede compartir. Dios es eterno, inmutable y santo. Dios es eterno, inmutable y santo. Es creador de todo. Todo existe para su gloria. Él es el rey y la autoridad suprema. Ese es nuestro postulado teológico. Es lo que algunos llaman nuestro presupuesto teológico. Es lo que nosotros creemos. Ahora, ¿qué creemos en cuanto al hombre? Creemos que es creado por Dios y que la razón de ser de Dios crear al hombre es para que se relacione con él. Ahora, nosotros en la cosmovisión cristiana, Kenny puede leer, por favor, tenemos que definir que eso bonito creado, pues hubo algo que pasó. ¿Y qué es? Vamos a mirarlo. Kenny. Ok. El problema, pecado, rebelión contra Dios. Resultado, ruptura con Dios, separación espiritual. La incapacidad humana. Dios es infinito y santo. El hombre es finito. No puede restaurar la relación por sí mismo. La solución, Dios toma la iniciativa. Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, muere en la cruz para restaurar la relación. Entonces, pastores, estamos viendo, para que tengamos más claridad, que la cosmovisión cristiana es como usted en un documento que lo llamamos teología sistemática puede sintetizar lo que usted cree. Y lo que usted cree o lo que yo creo, a partir de esas creencias, así veo el mundo. ¿Cómo ve un ateo el mundo? A partir de sus creencias. ¿Cómo ve un cristiano el mundo? A partir de sus creencias? Si nosotros creemos que Dios ha creado todo, así lo veremos. Que el hombre es creado por Dios, así lo veremos. Si nosotros creemos que hubo un problema que fue la rebelión contra Dios y que eso produjo la ruptura con Dios, la separación espiritual, y que hay una incapacidad humana, porque Dios es infinito y santo y el hombre es, nosotros somos limitados, no somos Dios, y que la solución de ese problema es que Dios toma la iniciativa, Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre, y muere en la cruz para restaurar esa relación. Esto es lo que nosotros creemos. Esa es nuestra teología sistemática y es lo que nosotros, es muy importante y hago mucho énfasis en esto porque lo que usted cree afecta todo lo demás en la vida. Eh, Neil Anderson escribe un libro o uno de sus libros que escribía sobre victoria sobre la oscuridad. Neil Anderson proponía algo que a mí me llamaba siempre la atención. Él decía o dice, creo que aún vive, que la guerra espiritual no es una guerra de poderes, sino una guerra de verdades. Es mi verdad contra la verdad del enemigo o contra la mentira del enemigo. No, no es una demostración de poderes porque Dios siempre es más poderoso, pero sí es una demostración de verdades, la verdad que yo creo con la mentira que el enemigo cree. Y como muchas veces yo termino creyendo una mentira o usted termina creyendo una mentira, pues le concede a él mucho más poder. Entonces la guerra realmente es una guerra de verdades más que una guerra de poderes. Ahora, ¿cuál es la respuesta a esto? La respuesta a esto es fe en Jesucristo y arrepentimiento. Tiene que haber una respuesta. Esto es muy importante porque lo que vamos a ver ahorita un poquito de la predestinación, el planteamiento del doctor Sproul y de las iglesias
reformadas, mayormente tienen otro punto de vista con respecto a esto. Pero en el caso nuestro, nuestra teología, en el caso mío, y muchos de ustedes quizá, creemos que la respuesta es la fe en Jesucristo y a través del arrepentimiento, que es el camino. Ahora, ¿cuál es el resultado de esto? Una relación restaurada con Dios y una nueva vida bajo su autoridad. Esta es nuestra teología, esta es también nuestra ética. Nosotros creemos en esto. Eh, la ética es la teología en la práctica. Lo vuelvo a repetir. La ética de alguna forma es mi teología en la práctica. Es lo que yo creo y de acuerdo a lo que usted cree, eso es lo que usted practica. Por eso, las implicaciones de esto es que vive según la voluntad de Dios y su moralidad proviene de su ley y de su carácter. Ahora, hay una diferencia entre lo que es moral y ética. La moral son los valores y principios que usted cree y la ética es la moral en la práctica. La moral es lo que yo creo, lo que tú crees, pero la ética es cómo esas normas las llevas a la práctica. Ahora, eso es lo que acabamos de ver es nuestra cosmovisión como teólogos, como pastores, como estudiantes, como que nos agrupamos pertenecemos al grupo de la fe cristiana y también la fe judía y en este caso la musulmana tiene otra creencia, pero al fin ellos adoran a Alá, pensando pues que es Dios. Pero en el caso nuestro ya lo entendimos. Ahora miremos los gnósticos, los agnósticos, los ateos, evolucionistas, los que no creen en Dios, también tienen una cosmovisión. Y ellos ven al mundo desde esta perspectiva. ¿Cómo lo ven? Patti, por favor, lea lo que está en pantalla. La cosmovisión secular, las presuposiciones. A, Dios no existe. B, no hay revelación ni ley divina. Todo se aplica por medios naturales. La realidad, solo existe lo material. El universo es producto de procesos naturales y la vida surge por evolución. Significado de la vida. La vida no tiene significado objetivo. El valor es subjetivo, definido por cada persona. La moralidad. Para ellos no hay moral absoluta. Los valores cambian según el individuo y generan conflicto. Bueno, esta es la cosmovisión de lo secular. Y pues cuando usted mira esta cosmovisión, dice, bueno, yo no estoy ahí, porque nosotros tenemos nuestra cosmovisión. Y uno puede decir, bueno, lo siento mucho por ello, porque la verdad que esa no es mi teología. Como esa no es lo que nosotros creemos, pues no lo vamos a vivir así, no vivimos así. Esa es la realidad, no vivimos así, porque de todos estos aspectos, una cosa que es bien interesante, no sé cuál le llamó la atención a usted, pero en lo personal me llama mucho la atención el hecho de que la cosmovisión secular, la vida no tiene significado objetivo, sino sencillamente el valor que cada quien le da. Y bueno, se respeta esa forma de ver la vida, pero no, nosotros creemos que fuimos creados para el avance de su gloria. Efesios 2:10 dice que fuimos hechos buenas, para cosas buenas. Entonces, eso es como lo ven ellos. Miremos una más. El valor central de la cosmovisión secular, entonces es, Pastor Felipe, está apagado su micrófono. ¿Se ha agregado alguien más? Rebeca, creo que Filiberto y Yesenia. Sí, Filiberto y Yesenia. Ok, pues gracias. No los veo, pero para tomarlos en cuenta. Pastor Felipe, ¿puede leer por favor lo que está en pantalla? Valor central, la supervivencia y la procreación. Base común de la sociedad, leyes y sociedad. Las leyes surgen del consenso humano. Su propósito, mantener orden y facilitar la supervivencia. Libertad. Libertad individual es prioritaria. Limitada solo si afecta a otros o amenaza la supervivencia.
Bueno, esto es la cosmovisión del secularismo de alguien que no comparte nuestra teología. Y esto es como que podemos tener un cuadro. Hace poco hablé con un joven, o bueno, ya hace unos días, hablaba con un jovencito de 20 años, creo que fue, y él, cuando conversé, estábamos hablando acerca de cómo ve él el mundo, cómo ve él. Y me llamó mucho la atención que estaba leyendo varios autores, como tres autores seculares. Y entre esos tres autores seculares me citó un autor, pues que afortunadamente conozco. Y, y la conclusión que estaba llegando este joven era este que le acabé de mencionar. La vida no tiene significado objetivo. O sea, si la vida no tiene significado, ¿para qué vale la pena que yo siga viviendo la vida? ¿Para qué vale la pena que yo me esfuerce tanto? Si los mejores, él me decía, si estos tres filósofos que son tan reconocidos dicen que la vida no tiene sentido, entonces ¿para qué yo voy a esforzarme por vivir una vida con sentido? Eso me hizo pensar a mí que un joven de 21 años y que a veces uno da por entendido que alguien en esa edad no lee mucho y menos viniendo de él por su perfil. Yo decía, este joven no lee mucho. Lo que me sorprendió fue que no solamente que lee, sino que está leyendo a tres filósofos que no son fáciles de leer y que la conclusión a la que ella estaba llegando era que no vale la pena vivir. O sea, no vale la pena soñar por algo mejor. Entonces, estaba dejando una como visión teísta de que la vida tiene significado, de que la vida tiene propósito para abrazar una filosofía humanista secular, porque, bueno, se sentía atraído por lo que estaba viviendo. Entonces, qué importante es poder entender que la cosmovisión es para nosotros como, yo lo llamo como un cuadro sinóptico. Es una sinopsis de tu teología, de lo que tú crees y de la forma como tú crees, así ves el mundo. Conclusión, entonces la cosmovisión fluye de sus presuposiciones, de lo que usted cree. Para dialogar entonces con el secularismo hay que abordar sus fundamentos, no sus conclusiones. Hay que mirar más la raíz. Después que conversé con este joven, me quedé pensando, dije, si yo hubiese atacado lo que él está creyendo, leyendo esos tres filósofos, pues lo que voy a hacer es que lo voy a predisponer y lo voy a ahuyentar. Entonces tuve que ir más a la raíz y lo que en ese momento Dios me dio fue preguntarle, ¿qué te motivó a ti a leer esos autores? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Qué es lo que te atrajo de ellos? Es como ir un poquito más hacia abajo, hacia la raíz para poder descubrir la causa y de alguna manera poder entenderlo y no juzgarlo, sino más bien ayudarlo para que él pueda moverse otra vez a una como visión que le traiga bendición a su vida y a la de su familia. Amén. Entonces, conclusión a esta primera parte. La cosmovisión es que los pastores y líderes cristianos deben tener una visión clara de cómo ven el mundo. Y el mundo usted lo ve desde la teología que usted tiene, desde lo que usted cree. Así usted ve su mundo. Una buena pregunta es cómo están viendo el mundo los que están en nuestra iglesia, cómo lo ven ellos. De manera que esta cosmovisión que acabo de compartir con ustedes son temas importantes para una buena serie en su iglesia. Reforzar esos valores, lo que la gente, esto que quede finalmente grabado, lo que la gente cree, así interpreta la vida, así la interpreta en todas las áreas. Ahora vamos a ir un poco más rápido a esta otra parte de la predestinación y la condenación. Pero quiero decirles algo. Voy a proveerles, no está en la lección, porque ahí le piden que lean 2 capítulos del libro de Arcis Sproul, y obviamente no está, pero les voy a compartir un material para que ustedes puedan leer, estudiar una postura distinta a la que plantea el doctor Sproul, para que también ustedes puedan ver. Recuerden que este es un planteamiento de un teólogo.
no necesariamente esta no es la palabra de Dios final, es la escuela de un teólogo, y un teólogo, como todo, que también tiene sus errores. Muchos aciertos, pero también errores. Pero esta no es una doctrina de Sproul. Esta es una escuela de teología desde el siglo, desde la Reforma para acá, y que ha estado en discusión por años. Pero que hay dos escuelas fuertes, la escuela arminiana y la escuela de la Reforma, calvinista. Calvino, el teólogo suizo de la Reforma, y Arminio, Jacob Arminio, holandés, que va a trabajar la teología de la opuesto a la predestinación, no como lo plantea la Iglesia Reformada o la Reforma. Vamos a mirar primero lo que plantean ellos. ¿Quién me puede ayudar? Pati puede leer lo que está en pantalla. Vamos a mirar. Esta vamos a ir más rápido y voy a hacer unas conclusiones para clarificarle a ustedes algunos términos. Naturaleza de Listo. la doctrina. La naturaleza de la doctrina, la predestinación, es una de las enseñanzas más controversiales de la fe cristiana. Requiere ser tratada con mucho cuidado y esmero. Su fundamento bíblico no puede ignorarse porque es claramente una doctrina bíblica. Todas las iglesias cristianas sostienen alguna forma de predestinación, aunque varían en su interpretación. Definición básica: es la decisión de Dios sobre el destino final del ser humano, cielo o infierno, tomada antes del nacimiento. Por favor, puedes seguir. Postura mayoritaria, entre paréntesis, iglesias no reformadas, cerró paréntesis. Dios elige para salvación a quienes Él sabe de antemano que lo elegirán. Punto clave: la elección divina se basa en el previo conocimiento de la respuesta humana. Dios actúa como un observador del futuro que ratifica la decisión del hombre. Muy bien. Entonces, esta primera parte que vimos, la primera que leyó Patti, Sí, señor. estamos hablando de naturaleza, fundamento bíblico y la definición básica. Y ahora, esta que tenemos acá, cuando Sproul dice postura mayoritaria, iglesias no reformadas, se refiere a la iglesia que estamos de alguna manera con el otro postulado teológico, que es de Jacob Arminio. Aquí en este grupo, mayormente están las iglesias metodistas y todas, en gran parte, las iglesias pentecostales y gran parte de las iglesias bautistas. En el grupo de las iglesias reformadas tenemos a las iglesias, eh, iglesias reformadas, pero en el área de las iglesias de la línea de Arminio tenemos las iglesias metodistas, y hay un grupo de iglesias mayormente aquí en Estados Unidos, no lo vi tanto en mi país, como la iglesia wesleyana, es una iglesia fuerte aquí en Estados Unidos, y por supuesto las iglesias pentecostales. Entonces vamos a ir con estas dos cosas en mente. Cuando él dice las iglesias no reformadas, Dios elige para la salvación a quien él sabe de antemano que lo puede repetir allí, que no lo logro ver. Postura mayoritaria, ese le repito. ¿Esa? Sí. Dios elige para salvación a quienes Él sabe de antemano que lo elegirán. Correcto. Esa es la postura arminiana. ¿De acuerdo? El punto clave. Dice, la elección divina se basa en el previo conocimiento de la respuesta humana. Dios actúa como un observador del futuro que ratifica la decisión del hombre. Ok. Es muy importante que entendamos por lo menos esto de esa doctrina tan complicada. La postura reformada dice que Dios elige al hombre, lo elige para ser salvo y elige lo que van a ser salvos
y elige también a los que no van a ser salvos. La Mm, postura arminiana, Dios elige para la salvación al que él sabe de antemano que lo va a elegir a él. En el caso de la iglesia reformada o calvinista, vamos a llamarlo calvinista, ellos sostienen que el hombre no tiene la capacidad de elegir a Dios. Por lo tanto, Dios es el que elige para ser salvo. El calvinista es, Dios me elige a mí para ser salvo porque yo no tengo la capacidad de elegir a Dios. El arminiano dice, Dios me elige a mí para ser salvo, pero yo tengo la capacidad de acercarme a Dios. Soy una respuesta a Dios. Por supuesto, dependiendo de la gracia divina. Ahora, en este punto, vamos a mirar ahora el fundamento de la elección. Dios no elige basado en decisiones previstas, sino únicamente en... su gracia. eh, por favor, puede leerlo, eh, Yesenia. Es, Puede leerlo, sí. por favor. Buenas noches, sí, pastor. La visión reformada, elección soberana. Muy bien. Fundamento de la elección. Dios no elige basado en decisiones previstas, sino únicamente en su propia gracia. Condición humana. El ser humano caído tiene voluntad, pero no desea a Dios por naturaleza. Nadie elegiría a Cristo sin ser regenerado, nacido de nuevo. Primero, por el Espíritu Santo. La fe como regalo. La fe no es la causa de la elección, sino un don que surge del nuevo nacimiento. ¿Cuál es el gran problema que uno puede ver acá o que uno se preguntaría? Y es bueno, entonces una persona necesita primero nacer de nuevo, ser renacido, para poder decir que ha sido elegido. Y nos complica muchísimo eso porque, bueno, entonces, ¿qué pasa con los que no? Lo pone a uno como entre la espada y la pared. Ese es el punto de vista de los calvinistas o la iglesia reformada que se va a agudizar un poco más. El dilema de la elección. Dios decide, por favor, puede leer. Justicia versus misericordia. El dilema de la elección. Dios decide salvar a algunos y dejar que otros reciban las consecuencias de sus pecados. Soberanía en Romanos 9. La elección no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Equidad divina. Unos reciben misericordia, salvación. Otros reciben justicia, juicio por sus pecados. Conclusión, nadie recibe injusticia, pues Dios no está obligado a mostrar misericordia a otros por igual, a todos por igual, perdón. Bueno, cuando uno ve esto que plantean la iglesia reformada o el calvinismo, uno diría, pues suena bien. Pero ¿dónde está el meollo de este asunto para, en el caso opuesto, el caso arminiano? Es que, bueno, uno recibe misericordia como fue Jacob y otros reciben justicia como fue Esaú, según el planteamiento de Sproul. Pero la conclusión de él es que nadie recibe injusticia, pues Dios no está obligado a mostrar misericordia a todos, pero Dios decide arbitrariamente mandar a las personas para el infierno. Ya están elegidos los que no van a ser salvos. Y ya están elegidos los que van a ser salvos. Dios odió a Esaú. O sea, Esaú, pues lastimeramente, según este planteamiento, no tiene opción. No tiene ninguna posibilidad porque así Dios lo decidió. Y la Biblia también dice que Esaú era profano. O sea, él tomó también sus decisiones. Ahora, aquí hay varios aspectos que vamos a mirar o vamos a mirar un poquito más de esta. La predestinación y la condenación, para ver lo que le estoy diciendo. La doctrina de la elección tiene otra cara que es la condenación. Si no hay salvación universal, existe entonces la doble predestinación. ¿Qué es la doble predestinación? Incluye la elección para salvación e incluye la condenación. La pregunta clave es cómo entender la doble predestinación. Dos posturas principales. Y aquí están explicadas. El hipercalvinismo, Dios actúa activamente en ambos grupos, salva a los escogidos e impide que los no escogidos crean. Es decir, Dios
salva solamente a los que Él escogió. Los que no fueron escogidos, pues no tienen ninguna posibilidad. Ninguna. La gran pregunta que yo me hago, que se haría usted, es ¿cómo sé yo que fui escogido? ¿O cómo sabemos que fuimos escogidos? Y luego, no solamente que Dios salva a los escogidos, sino que Dios impide que los no escogidos crean. En otras palabras, bueno, esta es mi crítica a esa postura. Es, Dios salva a los escogidos e impide a los que no son escogidos que crean. En otras palabras, no tienen ninguna posibilidad. Porque Dios le está impidiendo a los que no fueron escogidos que crean. No tienen ninguna posibilidad. Dios se lo impide completamente. Ese es el hipercalvinismo. Algunos piensan pues que esta postura es mucho más radical que Calvino. Sí, mucho más radical que Calvino. Implica que Dios obra el mal en los impíos. Esta postura dice que Dios obra el mal en los impíos. Entonces, de alguna manera, la crítica que se le puede hacer a este planteamiento es que estamos de alguna manera juzgando o condicionando a Dios de que Dios es el culpable de lo que los impíos hacen. Le adjudicamos a Dios esa responsabilidad. Por eso Sproul lo dice con mucha razón, este planteamiento del hipercalvinismo va más allá de los reformadores clásicos, o sea, gente que ni siquiera Calvino pensó así, pero es una postura muy radical. La reforma clásica en la que se suscribe el doctor Sproul y algunos teólogos y iglesias fuertes, todavía iglesias de la llamada reforma, nos plantea esto. Dios actúa positivamente, regenera y salva a los escogidos, estamos de acuerdo, y Dios actúa negativamente. ¿Qué dice? ¿Cómo actúa Dios negativamente? ¿Dios deja que qué? ¿Quién me ayuda? Deja a los no escogidos en su pecado. No crea maldad ni impide activamente la fe, y la acción divina no es simétrica. Es decir, Dios regenera y salva a los escogidos. Y esto se va a diferenciar del hipercalvinismo, en que en el hipercalvinismo Dios no permite que la persona no escogida busque a Dios. En el caso de la teología reformada, Dios deja a los no escogidos en su pecado. En otras palabras, bueno, ustedes hagan con su vida lo que quieran, porque ustedes no fueron tampoco escogidos. No los condena, no les impide, pero los deja que ellos hagan libremente con su pecado lo que ellos quieren. No culpan a Dios que crea la maldad, ni impide activamente la fe. Pero es una postura que es respetada, por supuesto, y los ejemplos bíblicos que usa la teología reformada, que son respetados, es, por ejemplo, estos dos ejemplos bíblicos. La Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Eso no lo niega ni el calvinista, ni el reformado, ni el arminiano, ni el pentecostal. Nadie niega eso, que Dios endureció el corazón de Faraón. Lutero interpretó esto explicando de lo que él llamó un endurecimiento pasivo, que lo que Dios hizo fue que Dios retiró su gracia de Faraón y que Faraón siguió en su propia maldad. Y aquí viene el otro caso donde fuertemente el calvinismo pues se aferra duro, y es que Dios odió a Esaú. Dice Romanos 9 que Dios amó, dice, mas amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Hay dos interpretaciones según el doctor Sproul para esto. Una es, él lo llama esto, lo dice que esta es una interpretación muy rebuscada, ausencia de amor redentor. Lo que quiere decir esto es que Jacob recibió gracia, pero Esaú no recibió ese favor. La otra interpretación es que Esaú es el rechazo activo. Dios vio a Esaú como un vaso no digno o más bien digno de destrucción. Lo vio como un vaso despreciable. Este es el postulado en el caso de la teología reformada o calvinista con respecto
a la elección y a la predestinación. Ahora, ¿cómo lo vemos nosotros? Bueno, otra manera que ustedes no lo tienen ahí, pero les voy a compartir un material para que ustedes lean. La postura arminiana a la que se suscribe la mayoría de las iglesias no reformadas, creemos que Dios nos ha elegido. Ahora, en Efesios capítulo 1 nos explica que fuimos elegidos en Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero la teología arminiana va a sustentar de que nosotros somos elegidos en Cristo. Dice allí que fuimos elegidos para buenas obras, fuimos predestinados en amor y que adquirimos no tengo ahora mis manos aquí, si alguien lo tiene en Efesios 1, pero adquirimos las promesas de la herencia y fuimos sellados con las arras de las promesas del Espíritu Santo para el día de redención. Fuimos predestinados en amor, fuimos elegidos. Efesios capítulo 1, del versículo 3 en adelante. Explica, pero nosotros creemos, o la iglesia, yo me incluyo ahí porque estoy en esa escuela, la iglesia, el postulado arminiano cree que somos elegidos en Cristo para cosas buenas. Le leo, profesor, Al menos Efesios 1:4. 2 o 3 versículos, puede leerlo. Le leo desde el versículo 4. Sí, por favor. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Sí, muy bien. Y luego dice, ¿cuál leyó? ¿El último? Hasta el 8. Bueno, y si usted la pasa un poquito más, dice que en él tuvimos herencia, Aquí el que versículo 11. el 11. Sí, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Sigo? Sí, hasta el 14. Al fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, entonces el postulado arminiano y la teología distinta a la calvinista, creemos que fuimos elegidos y predestinados, pero hay una frase que se repite acá en esta exposición del apóstol Pablo, y ustedes la pueden ver, dice que fuimos escogidos en él, y se repite otra vez en el 11. En él tuvimos también herencia. En el 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, fuimos Amén. formados en Cristo para un propósito. Eso en cuanto a la elección. Y en cuanto a la condenación, el calvinista cree rotundamente, es respetado, por supuesto, que el que no fue elegido, pues no tiene la posibilidad de ser elegido. Yo estaba mirando, porque yo veo los debates de esos teólogos, y alguien le preguntó a uno de ellos tres, ¿cómo entonces no está cayendo la iglesia reformada en este tiempo un poco en el hecho de no cumplir la gran comisión? Porque si yo creo pues que todos los que van a ser salvos son los que el Señor dice los que él llamare, está bien, pero si yo no tengo entonces el deber de predicar, sino esperar que el que haya sido elegido venga, que el Señor lo traiga. Y uno de ellos admitió que en un sentido se habían ido al extremo, Uh-huh. esperar que el Señor trajera solamente a los elegidos.
El gran dilema que presenta esto es lo que dije al principio, ¿cómo sabemos que quiénes son y quiénes no son elegidos? Y el otro tema que en mi caso personal no comparto es cómo el castigo eterno, las posibilidades de las personas que no fueron elegidas pues son ninguna, son completamente ninguna. Sencillamente el que ya fue, el que no fue elegido para ser salvo, pues ya fue elegido para ser condenado. Entonces las posibilidades de salvación yo las veo muy limitadas en ese caso. Esta es una doctrina complicada. Ustedes tienen dos escuelas. Yo les voy a dejar un material para que lean la postura arminiana. Ya saben pues que el doctor Sproul es calvinista. Yo soy un admirador de él hasta antes de la doctrina de la predestinación. No comparto con él la doctrina de la predestinación, ni la elección, ni del juicio final. Pero los demás aspectos teológicos sí los comparto. Por si alguno quisiera saber cuál es mi postura, porque a veces he escuchado que a veces dice, bueno, el profesor nos puso dos, pero él no nunca dijo su postura. Bueno, yo no tengo problema con eso. Yo digo cuál es mi posición. Entiendo que la postura calvinista es fuerte, la respeto, no es mi escuela, pero les abro el panorama. Sproul presenta, porque él es calvinista, y él presenta objetando al arminianismo. Está bien, está perfecto, eso es la como visión, pero ustedes pueden ver también y pueden estudiar todo el postulado arminiano para poder darse cuenta, bueno, esto es lo que mi iglesia cree, esto es lo que yo creo, y a esto es que yo me voy a suscribir. Porque eso también nos va a pasar cuando entremos a ver algunos temas de escatología con respecto a eventos finales. Son escuelas. Una pregunta que uno se puede hacer y que yo me hago es, bueno, ¿y qué creía la iglesia antes de la reforma entonces? Porque estamos hablando que el calvinismo comenzó después de la reforma y Arminio después de la reforma. ¿Qué creía la iglesia de la reforma para atrás? Yo creo personalmente que la iglesia no se complicaba la vida tanto, pero dejémoslo hasta ahí. Pero para mí esa es mi apreciación. La iglesia, los primeros cristianos no se complicaban la vida tanto y ellos tenían credos muy sencillos. Y creían que Jesucristo nació, murió, resucitó y vino a salvar a los que se habían perdido y predicaban para salvación. Y de hecho Mateo 28 y Marco 16, aunque es criticado Marco 16, los últimos versículos, se considera que no están en el original. Sin embargo, todos los tres evangelios comprueban que la información que tienen esos últimos versículos coincide en los cuatro evangelios de que la narración es verídica. Pero aunque no estuviera, Mateo 28 nos da la réplica de Marcos, cuando dice, y por todo el mundo y predicar el evangelio a al que creyere, bautizándole en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y que guarden todas las cosas que yo les he enseñado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, en la iglesia, cuando comenzó, se centraron en predicar a Cristo. Pablo, en su teología, dice en Filipenses 3, que él está totalmente movido y conmovido por conocer a Cristo y ser hallado por él y conocer el poder de su resurrección y ser partícipe de su sufrimiento. Entonces, la teología de Pablo ahí está también muy bien explicada. Y el mismo Pablo dice, ay de mí si no anuncio el evangelio. Si yo creo, participo de que Dios va a salvar solo a los que él eligió y a los que no eligió van a ser condenados, y que nosotros, en este caso, la teología arminiana cree que el hombre tiene la capacidad de elegir. La teología calvinista eh, cree que el hombre no tiene capacidad de buscar a Dios. Pues yo también pienso que el hombre por sí solo no busca a Dios, pero el Espíritu Santo es el que nos guía y nos convence. Es decir, nadie tiene la capacidad de buscar a Dios por sí solo, pero el Espíritu Santo fue dejado para convencernos de justicia, juicio y pecado. Entonces, tienen ahí dos posturas. Les animo a que las puedan leer y yo me puedo pensar y decir, bueno,
¿Por qué tengo que leer lo que yo no creo? Bueno, precisamente por eso que tiene que leerlo, porque no lo cree. Pero usted se va a aferrar a lo que usted cree y le va a dar más fuerza a lo que cree, pero la única manera de fortalecer lo que cree es mirando lo que no cree y mirando lo que otros creen. Ahora, usted no va a convencer a un calvinista de que deje de ser calvinista, no lo va a convencer, o un reformado, o un arminiano, no lo va a convencer, porque van 1500 años o más, bueno, no, van unos 500 años de esa discusión que no se ha logrado. Entonces, céntrase en lo sencillo. Creemos que Cristo, en el credo apostólico, creemos que Cristo nació, murió, fue crucificado y resucitó al tercer día y viene por nosotros. Cuando entremos al tema de la venida de Cristo, ahí hay otra cosa que va a ser muy difícil ponernos de acuerdo. Pero usted elige creer lo que crea su iglesia y lo que usted puede. Algo que entendí de esto es, para cerrar, es aquello que usted no puede explicar va a ser muy difícil de creer. Así que lo vuelvo a repetir, aquello que usted no puede explicar va a ser muy difícil de creer. Entonces, haga de estas verdades lo más sencillo. ¿Qué es lo más sencillo para mí como profesor de teología? Esto es, Efesios 1 para mí es mi definición de predestinación. Creo que he sido elegido en Cristo. Y esa es mi definición de predestinación. Fui elegido por Dios en Cristo desde antes de la fundación del mundo, para alabanza de su gloria, y fui redimido, fui sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención. Ahora, cada vez que el Señor nos elige, nos da una tarea. Y la tarea es también, pues, compartir y hacer discípulos a otros. Y no puede usted andar preguntando, ¿usted es elegido o no es elegido? Al elegido le predico. Va a ser muy complicado ese tema. Pero respeto, si alguno tiene esa postura, le animamos a que la amplíe y la profundice. Y el que tenga la postura arminiana, pues que la amplíe y la profundice. ¿Está bien? Le voy a dejar un libro, se le voy a pedir a Rebeca que lo comparta, o yo se lo comparto para que lo puedan, para que estudien la otra escuela. Con Sproul ya conocen esta. Si quieren conocer más sobre lo que el doctor Sproul predica sobre esto, él tiene varios libros. Por ejemplo, Elegidos es un libro de Sproul. En YouTube tiene muchos videos. Él es un gran maestro para conocer más lo que cree la escuela, la parte calvinista, Sproul. El libro que le voy a compartir eh, se llama Mitos y Verdades. Se llama así, Mitos y Verdades, Mitos y Realidades de la Teología Arminiana. Mitos y Realidades de la Teología Arminiana de Roger Olson. Es un libro que voy a compartirles. Entonces ustedes ahí van a tener otra visión. Me gustó mucho, si les animo a que lean, ahí tienen un artículo que deben leer que se llama Como Visión. No sé si lo han visto ya en la clase. Bueno, le pedí a Rebeca que me ayudara a conseguir quién lo escribió, porque ese artículo me gustó mucho porque la persona que lo escribe, ella comparte lo que está de acuerdo con el doctor Sproul y lo que no está de acuerdo con el doctor Sproul respetuosamente. Entonces, eso es interesante, que usted pueda estar en acuerdo y en desacuerdo cuando no está alineado a lo que usted cree, la cosmovisión que usted cree. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, eso que usted decía que había que conocer ambas posturas bien. eh, vuelvo al comentario que hizo hace rato sobre el muchacho que usted abordó, que, bueno, es que hay gente en la iglesia que tiene su propia teología, y si uno se pusiera a escudriñar y a ahondar en lo que piensan algunas personas de la iglesia, uno quedaría bien sorprendido porque es que usted, por ejemplo, usted tiene una postura bien arminiana y se va a encontrar gente en la iglesia que, aunque usted como su pastor o su líder le refuerza bien esa postura, la persona sigue creyendo lo contrario. Ya. Y Hay ya gente que usted, hay gente que usted le predica todos los domingos y ellos dicen, no, yo amo a mi pastor y respeto su enseñanza, pero aquí nos vamos a salvar todos.
Excelente. Hagamos lo que no hagamos porque Dios es bueno y muy influenciado pues por el catolicismo y por otras corrientes. Entonces, Sí, como usted dice, pues, ¿cómo, cómo ayudamos a las personas a encontrar el camino correcto? Pues, yendo a la raíz, me llamó mucho la atención eso. Si los sí, queremos encauzar, ¿no? Sí. Por otro lado, también creo con toda seguridad que tanto, pues, si conjugamos la ley moral hablo de apologética, también es bien interesante para poder uno reforzar su cosmovisión cristiana. Si conjugamos la ley moral con una buena exégesis, nos vamos a dar cuenta que por eso es que los creyentes del primer siglo no tenían problemas, porque era una sola teología, pues, y bueno, pero también con el transcurrir del tiempo, los falsos maestros fueron minando. No podemos ignorar la obra de Satanás también tratando de desviar a los creyentes de la verdad. Y eso es lo que tenemos hoy en día, toda esa mezcla de ujú, pensamientos. correcto, así es. Es importante que ustedes tengan una como visión clara, respeten también la como visión de lo que creen distintos ustedes, pero conozcan lo que creen distintos ustedes para que fortalezcan lo que ustedes creen y también puedan no juzgar lo que otros creen, sino escuchar lo que otros creen y desde esa perspectiva poder entenderlo mejor. Porque a la larga, vamos a pensar, John Wesley era arminiano y John Whitfield era calvinista. Miren ustedes. No sé si han leído un poco de la historia de ellos, pero John Whitfield fue uno de los más grandes predicadores de ese momento, de ese gran avivamiento. Era un predicador tan extraordinario que quizás fue uno de los primeros predicadores que predicó al aire libre. Y las campañas de él eran multitudinarias, impresionantes. Y John Wesley era su contemporáneo, eran amigos. Ahora, ¿dónde se diferenciaron ellos? ¿Dónde se separaron? En que el gran predicador Whitfield era un calvinista, pero de los duros, tipo Sproul o cualquiera de uno de ellos. Y John Wesley, el padre del metodismo, es un arminiano. Pero ellos compartían, eran amigos, predicaban juntos y siguieron adelante. Hicieron cada uno su tarea. No, no es mi enemigo y no voy a decir que él se va a perder o yo me voy a salvar, no. Es que la forma como él interpretó John Whitfield fue distinta a la de Wesley. Y ambos hicieron una contribución enorme al mundo. Wesley creó la iglesia metodista organizada, bien interesante, y la iglesia wesleyana. Sin embargo, Whitfield pues, fue solamente un predicador, pero fue muy bueno. Ese ejemplo lo pongo para que nosotros aprendamos también a tratar las diferencias y no cuestionarlo porque no crea lo mismo que yo creo, sino poder entender que también juntos le servimos a Dios. En el caso que tenemos la misma fe, pues, por ejemplo. No me refiero a sectas en este caso, me refiero a personas que tenemos la misma fe. La misma fe. Bueno, queridos, siempre pienso que voy a durar 20 minutos y terminamos alargándonos más de una hora, pero espero que esto les sirva, les ayude. Me comprometo a dejarles el material ahí para que lo lean. Es un libro un poquito extenso, pero vale la pena. Vale la pena y déjame dejarles esto finalmente. Los que son pastores, estamos obligados a estudiar esto, querramos o no. Y otros temas más difíciles que estos, están obligados ustedes y los líderes también, están obligados, no tienen escapatoria. Así que no tienen escapatoria. Así si usted quiere escapar, tiene que estudiar esto obligado. Y los que vienen, porque le van a hacer esas mil y una preguntas, entonces están obligados a leer esto. Y sobre todo, profesor, que hay una mezcolancia de un lado, del otro lado, y si usted no tiene una preparación, por lo menos una base de lo que dice cada persona, lo que pienso cada teólogo, va a ser muy difícil poderle, como usted expone, en la balanza, Es la balanza. y la persona escoja. Claro, lo que a ustedes les va a ayudar a tener su como visión bien ordenadita, lo que ustedes creen, Exacto, ustedes se mantienen. exacto, exacto, exacto. Vamos a darle la oportunidad a Yesenia que hoy nos despida en oración y saludamos a todos los que nos tuvieron y les animamos. Ya nos faltan 2 semanas después de esta para culminar esta clase. Bueno. Jessy.
Amén, amén, profesor. Bueno, Señor, te damos gracias, gracias porque ciertamente, ahora más que nunca, Señor, puedo comprender la importancia de nosotros poder crecer en conocimiento, como hemos aprendido en las oportunidades anteriores, no para mero conocimiento o para jactancia, sino para nosotros poder comprenderte aún de una manera más profunda. Hoy, Señor, te damos gracias por esta clase, por lo que hoy hemos recibido y porque creo que esto va a ser algo que va a nutrir nuestras vidas y también va a nutrir nuestras iglesias. Y gracias, Señor, por la oportunidad de estar acá, por nuestro profesor, también la profe Rebeca. Ahora, Señor, nos despedimos de este tiempo, pero nos vamos con el reto de poder crecer aún más, Señor, en todas las cosas que tú tienes determinado, enseñarnos a nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, bien con las Amén. tareas. Por favor, Amén. Muchas gracias, Pastor Nehemías Parra. Espectacular la clase. Rebeca, los compañeros, de verdad que todos los días uno aprende más. De verdad que muchas gracias. a ustedes, gracias a todos. Muchas bendiciones. Que descansen. Bueno, Bendiciones.